Esta fue la peor escena en la que he estado en mi vida. Antes de que siquiera entraras a la residencia, ya podías oler la descomposición. En una tranquila casa suburbana en Waukesha, Wisconsin, los investigadores entran a una escena que parece sacada de una película de terror. En el momento en que llegué, sabíamos que se habían encontrado 2 cuerpos. De inmediato empezamos a hacer preguntas. ¿Dónde está su hijo? ¿Van a encontrar el cuerpo? Encontraron 2 y tal vez haya un tercero. Por más aterradora que sea esta situación, este caso se convierte en algo mucho más grande y oscuro. Una vez que estás detrás de la cortina, es muy difícil saber qué está pasando allá atrás. Y eso es exactamente lo que hace que estas cosas sean tan poderosas y potencialmente peligrosas. El inicio de todo esto fue realmente que llegó una llamada, y eso fue lo que realmente puso en marcha para nosotras la investigación para entender qué había pasado. La llamada la hace la abuela de Nikita Kasap, un joven de 17 años. Ella está preocupada por él, está angustiada, no sabe dónde está. Cuando la abuela de Nikita reportó que él no estaba asistiendo a la escuela y que estaba desaparecido, también recibimos un informe del distrito escolar de Waukesha al mismo tiempo. Y fue entonces cuando empezamos a investigar qué estaba pasando. La abuela de Nikita también le dice a la policía que tiene un presentimiento extraño sobre su hijo, Donald Mayer. Este es el padrastro de Nikita. Al parecer, él no se sentía bien. Donald le ha estado enviando mensajes de texto. Ella piensa que está actuando un poco raro, pero no hay motivo de alarma. Piensa, bueno, está enfermo y está actuando algo extraño. Mi primera participación fue el 28 de febrero de 2025. El departamento del sheriff del condado de Waukesha me llamó y me contó un poco sobre los hechos, y de ahí me dirigí a la escena. Esta fue la peor escena a la que he acudido. Antes de siquiera entrar a la residencia, podías oler la descomposición. Una vez que los investigadores entran, encuentran una casa de los horrores. Tatiana fue baleada varias veces. Había sido cubierta con numerosas cobijas y toallas. Hacia la parte delantera de la residencia había una pequeña área de oficina y ahí estaba Donald. Y de nuevo, él también estaba cubierto con cobijas y toallas. Parecía que él podría haber estado en su escritorio o haciendo algún tipo de trabajo ahí. Había velas en el área donde estaba el cuerpo de Donald Mayer. No estaban encendidas cuando llegué, estaban apagadas, pero sí parecía que habían estado encendidas antes. Una vez que pudimos quitar algunas de las cobijas y la ropa de Don, se podía ver que tenía una herida en la cabeza, una herida muy grande en la cabeza. Noté que había muchos montones de ropa, cobijas, además de donde estaban los 2 individuos fallecidos. Y mi preocupación era, ¿está el hijo de 17 años en algún lugar debajo de esas cobijas o ropa? ¿O el perro de la familia también estaba fallecido y oculto? De inmediato estábamos haciendo preguntas. ¿Dónde está su hijo? ¿Qué está pasando? Y todos estábamos pensando, ¿el chico fue secuestrado? ¿Se ha escapado? ¿Van a encontrar el cuerpo? ¿Está el cuerpo simplemente en la casa y encontraron 2 y tal vez haya un tercero? Cuando entraron por primera vez, pensaron que posiblemente se trataba de un robo. Las fotos ya no estaban en las paredes, las camas estaban fuera de la base. Si hubieras entrado a los closets, toda la ropa estaba fuera de los estantes, estaba tirada por todo el piso. Definitivamente parecía que alguien había entrado a robar en la casa. También hay otra pequeña área de estudio arriba donde sacaron papeles. Encontramos papeles de una pistola, pero no localizamos ninguna pistola en la casa. Entonces, ¿pudo haber sido que un sospechoso encontró una pistola y luego la usó contra la familia? A medida que avanzaba la noche, determinamos que no había más víctimas en la casa. Ahora, todo esto está ocurriendo en un tranquilo día de invierno, en un lugar donde los asesinatos, y especialmente los asesinatos dobles, son muy raros. Waukesha es un lugar muy seguro, es una zona bastante acomodada del estado. Es una ciudad muy típica del Medio Oeste. Es realmente abierta. La gente es súper amable. Simplemente el escenario más típico de un pequeño pueblo estadounidense. Pero algo claramente ha salido muy mal en este pueblo idílico.
¿Alguien tenía algo en contra de esta familia? ¿Los habían elegido como objetivo? Bueno, resulta que su historia es muy inusual. Primero que nada, Nikita y su mamá son de Moldavia, un país de Europa del Este. Moldavia está justo al norte del Mar Negro, junto a Rumania y al suroeste de Ucrania. Nikita y su mamá vivían en Moldavia y vinieron a Estados Unidos cuando él tenía 7 años. Y su mamá conoció a Donald, se mudó aquí, se casaron y Donald realmente lo acogió y lo trató como a un hijo. Destacó en la escuela, disfrutaba mucho los estudios. De alguna manera terminó de lleno en el sueño americano y creció en una casa bonita, en un buen vecindario, yendo a una buena escuela. 2 preguntas. ¿Dónde está Nikita ahora y qué pasó con su familia? Habíamos recibido un par de solicitudes de verificación de bienestar y supimos que, ya sabes, Nikita no había estado en la escuela. Don no había ido al trabajo. Nikita antes tenía, ya sabes, asistencia perfecta en la escuela y ahora no se presenta. La última vez que estuvo físicamente en la escuela fue el día 11. Creo que un par de sus maestros se comunicaron con él y él respondió que estaba enfermo. Indicaron que uno de sus padres debía llamar a la escuela, pero nadie lo hizo. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a Don? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en el trabajo? ¿Su trabajo tuvo contacto con él? Donald realmente trabajaba desde casa. Creo que iba muy rara vez a su oficina. Cuando su jefe intentaba comunicarse con su empleado, había respuestas en mensajes de texto o correos electrónicos indicando, ya sabes, estoy enfermo. Cuando su jefe quería hablar con él, creo que empezó a responder que no tenía voz y que por lo tanto no podía hablar. Así que estuvo enviando mensajes de texto al trabajo desde el día 11. Y los mensajes de texto no siempre tenían sentido. Ponía excusas malas, como decir que tenía conjuntivitis y luego decía que le dolía la garganta. Y por eso los síntomas no siempre coinciden con los diagnósticos. También recibimos información de los vecinos y de la cámara Ring, lo que nos permitió acotar la hora de la muerte porque vimos cuando los autos de Donald y Tatiana fueron vistos por última vez saliendo y regresando a la residencia. Pero este es uno de esos casos en los que la policía está luchando contra el reloj. ¿Qué le pasó a Nikita? Él no está ahí, el perro no está ahí. ¿Fue secuestrado? ¿Fue por dinero? Nikita no estaba en la residencia. Entonces, ¿era una víctima o era un sospechoso? Sabíamos que faltaba un vehículo en la residencia. O sea, seguían acumulándose las cosas que indicaban que algo estaba pasando aquí, algo está mal. Los investigadores necesitan encontrar a Nikita. La última vez que alguien supo de él fue el 11 de febrero. Ahora es el 28. Eso es más de 2 semanas después. Y esa noche empezamos a darnos cuenta de que creíamos que Nikita se había llevado el vehículo de Mayer, que se había ido con ese vehículo. Empezamos a rastrear, a hacer rastreos de emergencia del teléfono de Nikita y sí recibimos información de esos rastreos desde Waukesha. Tuvimos un ping o una ubicación que indicaba que iba hacia el sur por Illinois. Luego vimos que iba hacia el oeste por Iowa, Colorado, Wyoming, creo que hasta Kansas. Fue al parada para traileros más grande del mundo en Iowa. Pensé que eso era Una elección interesante. La parada para traileros en la que Nikita se detuvo fue el 24 de febrero. Casi parecía que estaba de paseo. Tiene 17 años y no tiene licencia de conducir, así que está manejando por todo el país sin licencia de conducir. Y luego terminó en Kansas. Lo que terminó haciendo que lo atraparan fue su forma de manejar. No se detuvo completamente en una señal de alto. Literalmente, esa fue la razón por la que lo detuvieron, porque se pasó una señal de alto. revisan las placas. Coincidentemente, el departamento del sheriff del condado de Waukesha acababa de poner esa placa en el sistema porque se creía que el auto había sido robado. Y por lo tanto, el momento fue perfecto. Quiero decir, si él hubiera hecho eso el día anterior, estoy segura de que solo le habrían dado una multa y se habría ido. Definitivamente fue un golpe de suerte en nuestra investigación que no esperábamos. Antes de que volvamos a la historia en este episodio, quiero contarte algo que le pasó a mi esposa mientras organizaba un baby shower para una de sus mejores amigas. Mi esposa tenía una idea muy clara de cómo quería que todo se viera. Las decoraciones, los colores, el ambiente, toda la vibra en general. El único problema era descubrir cómo hacer realidad esa visión. Por suerte, encontró una aplicación gratuita llamada Glee Day.
Ella describió la fiesta que tenía en mente y Gleeday organizó todo el evento para ella, gratis. Luego consiguió el kit de fiesta que combinaba. Los globos, el mantel, la decoración, cada detalle fue elegido para hacer realidad su visión y lo enviaron a nuestra puerta en una sola caja. Ya no tuvo que guardar 65 fotos de Pinterest ni pedir cosas que no combinaban. Su visión se convirtió en el baby shower al que los invitados llegaron. Gleeday también le hizo una invitación hermosa con la lista de regalos y las indicaciones, todo en un solo enlace. Ella organizó todo en menos de 5 minutos e incluso la aplicación rastreó las confirmaciones de asistencia y envió los recordatorios automáticamente. Sin tarifas ocultas, sin anuncios, simplemente gratis y muy fácil. Escanea el código QR o haz clic en el enlace en la descripción. Describe tu fiesta soñada y deja que Gleeday se encargue del resto. Después de que mi esposa descubrió su servicio gratuito, no ha organizado un evento de otra manera. Y ahora, volvamos a nuestra historia. En las circunstancias y en cómo fue una detención aleatoria la que llevó al arresto de Nikita, es muy afortunado que las cosas hayan terminado como lo hicieron. Así que la policía obtiene una orden para registrar el auto de Nikita Kasap. Y lo que encuentran es impactante y confuso. Había algunas cosas que se encontraron en el auto cuando detuvieron a Nikita, incluyendo una pistola calibre .357. Además de eso, había ropa que olía a descomposición. Había una Biblia. Se encontró dinero en efectivo por todo el vehículo, joyas y aparatos electrónicos. Había álbumes de fotos, lo cual me pareció muy interesante, que contenían fotos de él y su familia. También encontramos actas de nacimiento de Nikita y su mamá. Había algunas cámaras, así que no sé si él pensaba que las cámaras que había tomado tenían evidencia. Laptops viejas, aparatos electrónicos, teléfonos celulares. Es solo que tenía cosas muy eclécticas que llevaba consigo. Se llevó al perro con él en sus viajes por carretera. Creo que el perro era lo único que le quedaba, como alguien que podía consolarlo o alguien que le era familiar. Tal vez no quería estar solo y probablemente no quería dejar al perro ahí solo. Me alegré mucho de que el perro todavía estuviera vivo. En una de las cámaras, los investigadores encuentran esta tarjeta de memoria que contiene algunas imágenes realmente perturbadoras. Estaban los cuerpos de su madre y su padrastro y una especie de extraños arreglos de velas y cómo estaban envueltos en cobijas. Parecía, según las fotos, que había algún tipo de fascinación con su muerte y que se consideró un comportamiento sumamente preocupante. Creo que la razón de las velas y las cobijas puede haber tenido algún elemento ritualista. Además de eso, se recuperó un video en el que se puede escuchar a Nikita hablando por teléfono sobre el cuerpo de su padrastro, diciendo que puedes ver su cuerpo podrido justo ahí. Así que mientras está en la casa con su padrastro, está haciendo comentarios sobre cómo su cuerpo se está descomponiendo. Es increíble decirlo, pero parece que Nikita Kasap estuvo viviendo en esta casa con los cuerpos en descomposición de sus padres durante más de 2 semanas. Creo que él se quedaba principalmente en el sótano de la casa. Parecía que había como una sala de televisión o algo así, donde tenía un sofá y cobijas. Y creo que él trataba de evitar estar en el nivel principal, donde estaban tanto su mamá como Donald. Mientras la policía reconstruye exactamente lo que sucedió durante estas últimas 2 semanas y media, todas las señales ahora apuntan a Nikita como el autor de estos asesinatos. Creo que él mató a Don primero y luego esperó a que Tatiana llegara a casa. Quiero decir, ella todavía llevaba puesto su abrigo de invierno, apenas acababa de entrar por la puerta. Creo que era bastante evidente que él tenía un plan y que llevó a cabo su plan para asesinar a sus padres. Él realmente ejecutó a sus padres. Los emboscó, le disparó a Don en la parte de atrás de la cabeza y le disparó a su mamá, creo que en un momento, en la garganta. Él deja a su mamá donde cae y deja a Donald donde cae y luego simplemente los cubre con unas cobijas y vive con ellos. Y lo que me parece aún más escalofriante es que él mismo llama a la escuela para reportarse. Está fingiendo ser Donald con la gente del trabajo de Donald. Está fingiendo ser Donald con su mamá, que en realidad es su abuela. Está cubriendo sus huellas y actuando como si nada. Nikita fue a hacer las compras. Fue y compró comida rápida. Fue a Culver's. Sacó a pasear al perro. Sacó la basura. Quitó la nieve de la entrada. Hizo todas las cosas normales que alguien haría en su vida diaria, pero con sus padres muertos en la casa. No es que solo los mató y se fue.
los mató y vivió con ellos. Y no sé, pasaba por encima de su mamá todos los días, pasaba junto a Don todos los días y ellos estaban muertos. Lo que es aún más preocupante es que lo que comenzó con la policía pensando que era un ladrón buscando botín, en realidad parece ser Nikita elaborando un plan. Vimos algunos sobres de dinero en la mesa, así que creo que él sabía que ellos guardaban efectivo y creo que por eso estaba revisando la casa. Creo que también pudo haber estado buscando objetos de valor, incluyendo joyas, y pensó, o sea, mucha gente tiene cajas fuertes detrás de sus, ya sabes, cuadros grandes. Así que pensamos que tal vez por eso quitó los cuadros de la pared, para ver si había algo detrás, posiblemente si algo estaba pegado detrás de los cuadros. Eso es lo que hacía todos los días. Pasó 2 semanas registrando esa casa, destrozando esa casa, revisó todo. Y en ese momento se trata del por qué. ¿Por qué mató a su mamá y a su padrastro? Y eso es como ir pelando las capas de todo esto, porque desde afuera parece que va a ser un caso sencillo y directo. Mira, por más horrible que sea decirlo, Nikita no sería la primera persona en matar a sus padres. Pero los detectives están a punto de descubrir que él tiene un plan que es destructivo en un nivel completamente diferente. En realidad, su plan final era desestabilizar nuestro gobierno y asesinar al presidente y al vicepresidente. Creo que él pensaba que el plan ya estaba en una etapa en la que estaba listo para irse y empezar a tomar acciones para hacerlo realidad. Necesitaba un vehículo, necesitaba dinero, necesitaba alejarse de ellos. Si se quedaba, no había manera de que pudiera hacer lo que planeaba hacer. Al final me enviaron allá el 10 de marzo para recoger a Nikita en Kansas. Fue entonces cuando tuve el primer contacto con Nikita. Desde el arresto de Nikita hace un par de semanas, ha estado detenido en este centro de detención juvenil para su evaluación. En el vuelo de regreso, la actitud de Nikita era algo extraña para las circunstancias. No mostró ningún tipo de emoción ni preocupación. Simplemente parecía estar ahí. Estaba tranquilo, estaba callado. De vez en cuando hacía bromas superficiales o entablaba charlas triviales, pero nada de lo que esperarías de alguien que, ya sabes, sabía que su vida estaba cambiando significativamente y que ahora regresaba a Wisconsin para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Entonces naciste en Moldavia en 2007. ¿Tu mamá es Tatiana? Sí. ¿Viniste a Estados Unidos en 2017? Sí. ¿Puedes contarme un poco sobre eso? ¿Cómo sucedió? Bueno, creo que fue en 2015 mi mamá conoció a mi padrastro en línea, en un sitio de citas o algo así, sí. Y creo que fuimos de vacaciones con ellos por toda Europa y cosas así. Y finalmente se casaron y luego, en junio de 2017, nos mudamos a Estados Unidos. Fue difícil venir de Moldavia a Estados Unidos. Fue un proceso complicado. Supongo que sí, de alguna manera. O sea, especialmente porque tenía un acento más fuerte en ese entonces. Sí. Y supongo que a veces, para algunas personas, el nombre Nikita es algo extraño. ¿Siempre has vivido en Waukesha desde que te mudaste aquí? Sí. Sí. ¿Qué te parece? Está bien. Está bien. Y en la escuela vas a Waukesha West. ¿Cómo es West? ¿Cómo es la preparatoria? Está bien. Sí. Buenas calificaciones. Parecía agradable, parecía educado y parecía alguien normal. Eso era lo interesante. O sea, si te encontrabas con Nikita, no dirías, esta es una persona de la que debería tener miedo. Era la calma. Todo en esa entrevista me hacía pensar como, Dios mío, ¿de verdad asesinaste a tus padres? ¿Y algún club en la escuela? Sí, miembro del club de metal. Así que, básicamente, comunidad local, tipo de voluntariado. ¿Y FBLA? ¿Qué es eso? Es como, significa algo así como futuros líderes empresariales de América. Y tiene diferentes cosas que puedes elegir como diferentes eventos o temas. Y yo elegí el de ciberseguridad. Hay como un examen que tomas y es como regionales, estatales y nacionales. Yo tomé el regional y obtuve el segundo lugar. Está bien, pues felicidades, es un logro bastante bueno. Y también estaba en el proceso de unirme a la Sociedad Nacional de Honor. Tus calificaciones son muy buenas, está bien. ¿Qué lugar ocupas en tu clase? Tercero. Está bien. ¿Cuáles son los planes después de la preparatoria? Estaba pensando en Madison. Solo estoy buscando algo que me estimule, tal vez ingeniería.
Parecía que le iba bien en la escuela y sacaba buenas calificaciones, incluso fue estudiante del mes una vez. Parecía que el problema era que cuando empezaste a buscar no había amigos o había muy pocos amigos. Por alguna razón, él no estaba conectando con la gente en la escuela. Y la clave para resolver todo esto es un compañero de clase de Kassab que decide hablar con la policía. Ahora, algo a destacar. A esta persona se le llama testigo A para proteger su identidad. El testigo A fue alguien que entró en la investigación porque Nikita tuvo algún tipo de comunicación con ella antes de matar a sus padres, diciendo que podría suicidarse. Y luego, para, ya sabes, evitar que sus padres pasaran por eso, mataría a sus padres primero. Cuando ella lo confrontaba sobre eso, él se echaba para atrás y decía, bueno, no tengo un arma, nunca lo haría en realidad. Y le preguntaron cómo describió él su crianza, cómo describió él su vida, su casa, su relación con su mamá y su padrastro. Y él era muy positivo al respecto, pensaba que tuvo una infancia maravillosa, creía que tenía una buena familia, lo que hace que esto sea aún más impactante. Gran parte de su tiempo social era en línea y eso provocó cierto interés por ideas políticas extrañas o preocupantes. Buscando tiroteos escolares, buscando asesinos en masa, buscando asesinos. Hay una fascinación extraña que realmente tenía con cosas muy oscuras y aterradoras. Él también le había compartido lo que ella describió como ediciones gore. Y cuando le preguntaron qué era una edición gore, la testigo A explicó que las ediciones sangrientas eran como videos y clips de guerra que estaban superpuestos con música rusa. La testigo A tomó los comentarios de Nikita como algo que realmente era serio. Quiero hablar contigo sobre por qué estamos aquí hoy, Nikita. Sentimos que sabemos qué pasó y cuándo pasó. No tenemos idea de por qué pasó esto. Está bien. El único que sabe por qué eres tú y por qué estás en Kansas y por qué te fuiste. ¿De acuerdo? Y realmente espero que me hables más sobre por qué pasó esto que sobre qué pasó. ¿Está bien? Esta es tu historia. Eres el único que puede decirnos por qué. Y te lo prometo, yo sí quiero saberlo. Más que cualquier otra cosa. Quiero saber por qué. Sí, creo que tienes los primeros puntos de autoridad. Está bien, ese es tu derecho. ¿Tienes alguna pregunta para mí? No las suficientes. Muy bien, solo espera un momento otra vez. Si quieres uno de esos, por supuesto que puedes tenerlo, ¿de acuerdo? Está bien, gracias. Entonces, te voy a poner las esposas. Lo vamos a hacer a la antigua, solo súbete atrás. Así que si puedes ponerte de pie, de cara a la pared, te vas a sentir mucho mejor. Es un viaje corto, así que te las quitaré rápido. Nikita Kassab comparece ante el tribunal para la formulación de cargos aproximadamente 2 semanas después. Él llevaba un chaleco antisuicidio y no tenía camisa puesta. Y vi a Nikita salir y parecía un chico flaco de 17 años. Parecía un adolescente que podrías ver en cualquier lugar. Se veía asustado y se veía inseguro. Y así fue en la mayoría de sus apariciones en la corte. Voy a señalar que el primer cargo es homicidio intencional en primer grado. Este es un delito grave de clase A, y si es declarado culpable, será sentenciado a cadena perpetua. El segundo cargo es otro cargo de homicidio intencional en primer grado, con exactamente el mismo castigo máximo. Terminé presentando cargos por homicidio intencional en primer grado, lo que significa que tenías la intención de hacer algo, que esto no fue una decisión impulsiva, que de hecho creí que fue planeado. El tercer cargo es ocultar un cadáver. Y luego estaba el robo del dinero y las joyas. En total eran 10 cargos. En la sala del tribunal nadie se presentó por Nikita. O sea, no había nadie ahí. No parecía que Nikita realmente estuviera conectada con alguien. Le voy a poner una fianza de $1 millón. Creo que eso es apropiado. Dada la gravedad de los delitos, la totalidad de las circunstancias y, francamente, la solidez de las pruebas del Estado. Este no era un caso en el que pensara que iba a ser realmente difícil de probar. Ciertamente es un caso basado en pruebas circunstanciales. No tengo un video de él, ya sabes, matando a su mamá o a su padrastro. Sin embargo, todas las piezas del rompecabezas encajan. Resulta que esta historia se convierte en un rompecabezas que no es para nada lo que los investigadores esperaban. Cuando investigan más a fondo los teléfonos celulares y computadoras de Nikita, descubren que no solo está leyendo sobre el submundo oscuro de Internet. De hecho, está participando en él.
Nikita tenía actividad en la web y en el teléfono muy preocupante. Parecía que tenía una fascinación por posturas políticas antigubernamentales y otras posturas políticas extremistas. Sabemos que estaba hablando en la aplicación Telegram. Nikita entró a esta aplicación buscando a estas personas. Se puso a buscar neonazis, se puso a buscar extremistas. Estos grupos de odio, de hecho, buscan personas muy específicas porque quieren que salgan y hagan cosas. Y el verdadero problema es que como pueden hacerlo a través de Internet y de aplicaciones y plataformas, son muy difíciles de detener. Y por eso es que son tan peligrosos. Tengo entendido que Nikita tenía puntos de vista políticos similares a los de algunas de estas otras personas que están cometiendo ataques terroristas. Y entonces, cuando vio a estas personas actuando, casi se sintió inspirado por ellas para hacerle daño a otros en nombre de su ideología política. Ni siquiera sabíamos qué tan profundo era esto, qué tan real es esto, qué tan grande es este complot. ¿Está trabajando con otras personas? ¿Es esta una situación terrorista? Y simplemente se descubrió por casualidad cuando mató a sus padres. Fue entonces cuando la policía llamó al FBI. Resulta, sin embargo, que esto no es nuevo. De hecho, el FBI ya había investigado a Nikita Kazap 2 años antes. En 2023, la mamá de Nikita en realidad llamó al FBI y el FBI llegó para hacer una investigación, decidió que no era nada importante y siguió adelante. Pero existía esa preocupación de que él estuviera en línea, en contacto con algunas de estas organizaciones más extremistas. En ese momento no había suficiente para acusar a Nikita Kazap de nada. Esta vez fue muy diferente cuando los agentes descubrieron el alcance de su plan. Él realmente creía que iba a asesinar al presidente. La idea es, voy a conseguir un dron y de alguna manera voy a acercarme lo suficiente al presidente y voy a soltar algún tipo de artefacto explosivo improvisado o una bomba. Toda esa estrategia era su plan. Voy a usar un dron, lo voy a convertir en un arma y de alguna manera voy a poder matar al presidente de los Estados Unidos. Él sentía que al eliminar al presidente podría acelerar el colapso de la sociedad para que pudiera ser reconstruida de acuerdo a lo que eran sus ideales. Se había radicalizado tanto que creía que el plan más grande de, ya sabes, actuar contra el gobierno era más importante que cualquier vida individual de alguien a quien pudiera o no haber amado o, ya sabes, pudiera o no haberle importado. Así que ahora, de repente, este joven aislado y muy solitario puede formar parte de un grupo de 10, 20 o 30 personas. Ahora tiene personas que lo entienden, ahora tiene amigos, ahora sabe exactamente hacia dónde va. Y eso es lo que lo hace tan poderoso. Le están diciendo todo lo que quiere escuchar, ofreciéndole una vida que podría tener en otro lugar y podría ser este grupo para él, esta amistad y eso que le falta en su vida. Creo que le hicieron promesas, como ven aquí y ya sabes, si pagas esta cantidad de dinero, esto es lo que podemos conseguirte. Creo que también vieron que tenían a un chico aquí del que podían aprovecharse. Él sí les dio varios miles de dólares. Tiene más de $14,000 en efectivo, tiene joyas, tiene otros objetos de valor. Y la pregunta es, ¿fue esto motivado solo con ese propósito de explotar a este joven? ¿Solo para que pudieran quedarse con todos sus bienes? Ciertamente él estaba en estas salas de chat donde la gente hablaba de su odio hacia el gobierno de Estados Unidos, pero creo que fue él quien decidió que tal vez necesitaba comprar un dron y armarlo para poder hacer esto. Pero este complot de asesinato no fue el final del plan de Nikita. No, de hecho, él pensó en lo que sucedería después. Después de completar su misión de intentar matar al presidente, había planeado mantenerse bajo perfil en Ucrania durante algún tiempo, por algunos años, y luego, más adelante, mudarse a otros países o dedicarse a otras cosas. Él tenía la creencia de que podría pasar desapercibido siempre y cuando se escondiera durante un tiempo. Él no buscaba necesariamente vivir en Estados Unidos, sino hacer esto, desestabilizar el país y luego mudarse a Europa del Este. Él estaba buscando un lugar para empezar de nuevo su vida después de haber destruido el país. De verdad creo que en su mente él pensaba que iba a terminar en Ucrania y que viviría una vida normal.
y quizá por eso se llevó los álbumes familiares con él. Ciertamente, esa sería la razón por la que se llevaría los certificados de nacimiento de su mamá y de él mismo, porque tendría que llegar a Ucrania. Y si se hubiera ido antes, podría haberse marchado a Europa del Este o a donde fuera, si tenía boletos de avión, porque nadie supo lo que hizo durante bastante tiempo. Así que realmente creo que él no contempló la posibilidad de ser atrapado. Y tal vez eso es algo que pasa por la cabeza de una chica de 17 años. Piensas, puedo salirme con la mía. Esto es sorprendentemente para mí poco pensado, de la misma manera en que estamos hablando de que él use un dron para matar al presidente de los Estados Unidos. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas sobre los grupos de odio, los grupos extremistas, es que pueden fallar muchas veces. Pueden fallar muchas veces. Solo necesitan tener éxito una vez. Es curiosamente perturbador, y como agente de la ley, es sumamente preocupante que un adolescente inteligente pueda ser radicalizado hasta el punto de tomar este tipo de acciones para matar a las personas que más le importan. Al comenzar el nuevo año, Nikita Kazap está esperando su juicio por doble asesinato. Pero luego hay una audiencia en la corte y sucede algo ahí que nadie realmente vio venir. Buenos días a todos. El caso está hoy ante el tribunal para una audiencia de cambio de declaración. Me informaron que era la intención del señor Kazap declararse culpable o aceptar los cargos 1 y 2 sin disputarlos. Y todos nos quedamos como, ¿qué ganas con eso? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás cambiando tu declaración? Podrías llevarlo a juicio y ver qué pasa. Dime si esto es cierto. Dice, renuncio a mi derecho a un juicio. ¿Es cierto? Sí, su señoría. Muy bien, echemos un vistazo al cargo en su contra, señor, o mejor dicho, a los cargos. El cargo número 1 en la acusación alega que el 11 de febrero de 2025 aproximadamente, usted causó la muerte de la víctima A, identificada como Donald Mayer, con la intención de matar a esa persona. ¿Cuál es su declaración respecto al cargo número 1, señor? Culpable, su señoría. Lo que vi fue una respuesta muy robótica cuando él se declaró culpable en este caso. Sí, su señoría. Sí, su señoría. Podías ver que su silla literalmente estaba temblando. Podías ver que sus rodillas debían estar temblando debajo de la mesa de la defensa mientras intentaba terminar con esto. El cargo número 2 dice que en la misma fecha y lugar, el 11 de febrero de 2025, en la dirección mencionada, usted causó la muerte de la víctima B, quien está identificada como Tatiana Kazap, con la intención de matar a esa persona. ¿Cómo se declara ante ese cargo, señor? Culpable, su señoría. Muy bien. ¿Cometió usted estos delitos? Sí, su señoría. La gente quiere saber por qué no llevar esto a juicio. ¿Por qué aceptó un acuerdo? En realidad, para nosotras, nuestro objetivo principal era que él aceptara la responsabilidad por las 2 muertes en este caso. Al consultar con la familia, estuvieron de acuerdo en que esta es una oferta justa. Creo que nos da el periodo de tiempo que queremos para el encarcelamiento, así que realmente no hay razón para hacer que la familia pase por un juicio. ¿De alguna manera te sorprende la decisión de Nikita de declararse culpable? Supongo que estoy un poco sorprendida. Quiero decir, realmente no hay ningún inconveniente para él llevarlo a juicio. Pero, de nuevo, creo que los tribunales consideran el hecho de que alguien asuma la responsabilidad de lo que hizo. Y creo que ese es un factor que consideran al momento de sentenciar. Declararse culpable de los 2 cargos de homicidio intencional también le da a Nikita una ventaja clara. El Estado acepta desestimar los otros cargos. Así que, aunque no hay duda de que va a recibir 2 cadenas perpetuas, la cuestión de la libertad condicional sigue estando sobre la mesa. Creo que su mejor oportunidad de posiblemente recibir una sentencia que le permita regresar a la comunidad en algún momento era aceptar la responsabilidad, declararse culpable y esperar que la jueza tome esa decisión. Muy bien. Llamaré el caso del estado de Wisconsin contra Nikita Kazap. Cuando comienza la audiencia de sentencia de Nikita, su abogado enfatiza que su cliente ha cambiado su forma de actuar. Solo unas semanas después de involucrarse con estos depredadores en línea y cometer los terribles actos que cometió, Nikita Kazap se estaba reuniendo con el FBI, estaba participando en una entrevista voluntaria para ayudarlos en todo lo que pudiera, para atrapar a los depredadores en línea en menos de un mes. Él se está reuniendo con los buenos, tratando de ayudarlos a atrapar a los malos.
Él sí se reunió con funcionarios federales para proporcionarles información sobre esto. Dijeron que fue muy cooperativo durante esa entrevista. Una de las cosas que un tribunal puede tomar en cuenta al dictar sentencia es que aceptes la responsabilidad por tu conducta. Por lo tanto, tenía cierto sentido que alguien quisiera aceptar la responsabilidad para al menos argumentar que debería haber una posibilidad de ser liberado en algún momento en el futuro. Pero cuando los amigos y la familia dan sus declaraciones sobre cómo los asesinatos de los padres de Nikita impactaron sus vidas, el caso de Nikita ya no pinta tan bien. Los tíos y tías por parte de su padrastro y los abuelos estaban en la corte para atacarlo. Estaban en la corte para decirle, destruiste nuestras vidas. O sea, no estaban en la corte para apoyar a Nikita. Nadie estaba en la corte para apoyar a Nikita. Escuchamos a Michael DeBona, un amigo de la infancia de Donald Mayer, el padrastro de Nikita. Don es mi mejor amigo. También fue un hijo, un hermano, un esposo y una fuente de amor, risas y fortaleza para todos los que lo conocieron. Su esposa fue su compañera de vida, alguien a quien amó profundamente y con quien planeó un futuro. En un solo acto de violencia inimaginable, el acusado no borró una vida, sino dos. Pido que el tribunal reconozca plenamente la gravedad de lo que se hizo aquí y no solo el arrebato de dos vidas, sino la destrucción de todo lo que esas vidas tocaban. Su señoría, he venido hoy aquí como representante de mi familia para compartir el profundo impacto que la pérdida de mi hermano Don y su esposa Tatiana ha tenido en nuestra familia y en sus amigos. Sus vidas fueron arrebatadas intencionalmente en un acto sin sentido y de violencia imperdonable. La manera en que Don y Tatiana fueron asesinados es algo que ninguna familia debería tener que soportar jamás. Creo que una persona capaz de tal traición y violencia representa un peligro continuo para los demás. Por la seguridad de la comunidad y en honor a las vidas de Don y Tatiana, pido que sea sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión sin ninguna posibilidad de liberación. Entonces es momento de que la fiscal del distrito Leslie Bassey presente su caso. Este no es un chico que simplemente perdió el control una noche. Estaba enojado con sus padres. Este era un chico que lo tenía todo. Tenía un hogar lleno de amor, tenía una buena educación, tenía apoyo. De verdad, él se iba de vacaciones con su familia. Y creo que parte de su investigación en Internet lo llevó a empezar a tener ideas extrañas. Sí, lo creo. Pero no fue el Internet quien le dijo que ideara este plan. No fue el Internet quien le dijo que debía matar a sus padres. Esa fue decisión de este acusado. Lo que hizo mostró un total desprecio por la vida humana. Esto demuestra que es una persona que no merece volver jamás a la comunidad. Así que le pido al tribunal que imponga la pena máxima, cadena perpetua sin posibilidad de libertad supervisada. Y que cada cargo sea consecutivo al anterior. Desde la perspectiva de la defensa, argumentaban que estas personas se metieron en su mente y por eso hizo las cosas que hizo. Este tribunal puede y debe considerar seriamente la siguiente realidad. En febrero de 2025, cuando Nikita Kasab cometió estos terribles crímenes, él era un niño. El día que cometió estos crímenes, si Nikita Kasab hubiera intentado enlistarse en el ejército o firmar un contrato, si hubiera intentado votar en una elección o siquiera comprar un boleto de lotería, las personas encargadas probablemente le habrían dado la misma respuesta: lárgate de aquí, eres solo un niño. ¿Por qué existen esas protecciones? Existen porque sabemos que los niños tienden a ser mucho más impulsivos. Sabemos que son más vulnerables a influencias y presiones externas. Su carácter no está tan bien formado o desarrollado como el de un adulto. Nuestra recomendación global para ambos cargos es que el tribunal imponga, obviamente, la cadena perpetua obligatoria con posibilidad de libertad supervisada tras 20 años. El memorando de la defensa incluía muchos estudios que citaban los susceptibles que pueden ser los niños si vienen de otro país y no tienen amigos. Creo que son aún más susceptibles. Y creo que todo eso es cierto. Supongo que la parte que no pude aceptar fue el salto lógico de que él se comunicaba con esta persona asociada con un grupo y que por eso mató a sus padres.
Y simplemente ese no era un salto que estuviera respaldado por ninguna evidencia. Antes de que el juez sentencie oficialmente a Nikita Kasab, este adolescente acusado se dirige al tribunal. Señor Kasab, ¿qué quiere decirme? Su señoría, quiero comenzar pidiendo disculpas a la familia y amigos tanto de mi madre como de mi padrastro Donald. A todos los que los amaban, a todos los que sienten dolor y tristeza por mis acciones. Lo siento. Yo, tanto como cualquiera, sabía que mi mamá y Donald eran personas amables y cariñosas. Quiero decir, realmente parece que él amaba a su mamá y que su padrastro realmente lo trató como a un hijo. Creo que llegó a arrepentirse como de decir, Dios mío, ¿qué hice? Sí creo que lo hizo. Y yo me preocuparía por mi mamá. Cuando tenía que usar una escalera o subirse a la encimera para alcanzar algo en los estantes altos de la casa, me preocupaba por su seguridad e insistía en que me dejara alcanzarlo por ella. Esto era la madre a la que maté. La persona que simplemente elegí matar. La persona que me amaba no me informe. La madre que siempre me cuidó. Extraño hablar con ella y estar con ella. Creo que cuando veo lágrimas así, especialmente cuando se trata de gente joven, creo que son reales. Quiero decir, la gente quiere que las cosas sean lógicas. La gente quiere creer que hay bondad de un lado y maldad del otro y que no pueden coexistir. Y sin embargo, ves a un chico que llora por la muerte de su madre, causada por sus propias manos. Algunas cosas realmente son irreconciliables. No hay excusa para lo que hice. La verdad es que me obsesioné con pensamientos y sentimientos de odio. Sentía que el mundo era un lugar enfermo y malvado, que mis acciones extremas para intentar cambiarlo estaban justificadas. Pensé que era parte de una revolución, parte de una guerra. Y me decía a mí mismo que las cosas malas tienen que pasar en la guerra. No puedo culpar a los videos, la propaganda ni a las personas que inspiraron mis acciones porque yo tenía la capacidad de elegir lo correcto en lugar de lo incorrecto. Estoy muy arrepentido por lo que he hecho. No soy ajeno al hecho de que tengo aquí a un hombre muy joven y que cualquier decisión que tome es una decisión que va a afectar a ese joven por el resto de su vida. No tengo otra opción más que imponer 2 cadenas perpetuas. Pero este tribunal puede fijar una fecha a partir de la cual podría obtener libertad supervisada al menos dentro de 20 años en el futuro, o puedo decidir que la persona no es elegible para ser liberada bajo supervisión extendida. Se habló mucho sobre si él podría ser rehabilitado. Tiene 17 años. ¿Podría convertirse en alguien a quien podríamos reintegrar a la sociedad dentro de 60 años? ¿Podría tener una oportunidad de libertad condicional? Así que veo, ya sabes, los pros y los contras. ¿Cuáles son los pros sobre Nikita Kasab? Él ha asumido la responsabilidad de lo que hizo. Pero comparo eso con los actos horribles, terribles, inexplicables e incomprensibles en los que él se involucró. Entonces, ¿qué hago con Nikita Kasab? Ahora, pongo estas cosas en la balanza y llego a la determinación de que determino que no puede optar a la libertad supervisada. Porque no sé, dada la naturaleza de estos actos, no sé, dado lo que ocurrió aquí, cuándo, si es que alguna vez, y si puede ocurrir un cambio profundo y significativo. Así que lo que hizo el juez fue darle cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que significa que pasará el resto de su vida en prisión. Creo que la sentencia es apropiada. Esto fue planeado, bien pensado y no fue un arrebato pasional. Él tomó una decisión consciente de matar a personas que le importaban para llevar a cabo básicamente un ataque terrorista político.
Creo que alguien que está dispuesto a tomar ese tipo de medidas violentas es una persona muy peligrosa. Y creo que dejarlo salir en cualquier momento de su vida habría sido muy peligroso para la comunidad y estaría mal. ¿Qué lo hizo perder el control? ¿Qué lo llevó realmente a hacer lo que hizo? No sé si alguna vez sabremos al 100% por qué hizo lo que hizo. Mira, en este caso nos quedamos con tantas preguntas como respuestas. Parece incomprensible que un adolescente de una familia cariñosa matara brutalmente a sus propios padres y conspirara para derrocar al gobierno. Pero hay algo que está claro. Esta es una advertencia para los padres que están preocupados por lo que sus hijos adolescentes hacen en línea. Lo que creo que debemos aprender es que Internet puede ser un lugar muy oscuro y peligroso y puede ser un lugar muy siniestro. Cuando hablas con alguien en Internet puede que no sea tu amigo. Podría ser un hombre extremista de 46 años en algún lugar de Europa del Este.